En un rincón del planeta, donde lo diminuto se convierte en grandioso, Colombia emerge como un santuario de vida en miniatura. Desde las selvas húmedas del Amazonas hasta los valles de Ocaña, los insectos se revelan como los verdaderos arquitectos del equilibrio natural. Escarabajos que brillan como gemas, mariposas que pintan el aire, hormigas que construyen imperios y arañas que tejen con el oro del sol. En este viaje del canal Bichólogo, exploraremos los secretos más profundos de estas criaturas invisibles que sostienen el alma de los ecosistemas. Un homenaje al poder oculto de lo pequeño y un recordatorio urgente de que protegerlos es protegernos a nosotros mismos. En la vastedad de Colombia, donde el verde no es un color sino un idioma antiguo que susurra en hojas, neblinas y raíces, la vida se ramifica en formas que parecen salidas del sueño de un dios diminuto. Desde las cumbres nevadas de la sierra hasta la espesura húmeda del Amazonas, pasando por los páramos bordados de frailejones y los ríos que se deslizan como serpientes de cristal por el Chocó, la naturaleza no solo canta con jaguares, ranas o aves. También murmura con alas de escamas, patas invisibles y destellos que laten entre sombras. Allí, entre lo imperceptible, florece un reino tan antiguo como la selva misma, tan delicado como el ala de una mariposa, el de los insectos. Este documental no busca mostrar lo que todos ven, sino lo que casi nadie nota. Aquí, entre cortezas húmedas y hojas como vitrales, habitan joyas vivientes. Insectos que deslumbran no solo por su belleza sino por su papel silencioso en el equilibrio del planeta. Mariposas que desafían a la física, escarabajos que parecen esculpidos en jade, libélulas que danzan como fuego líquido. Esta es la historia de 9 protagonistas diminutos que, sin ser vistos, sostienen la vida que admiramos. Porque entender la biodiversidad no es solo mirar hacia lo grandioso, sino aprender a amar lo invisible. Si este viaje toca tu curiosidad, si alguna vez te has detenido a observar una hoja en movimiento o un brillo inesperado entre las sombras, este canal es tu hogar. Suscríbete a Bichólogo, comenta, comparte, y únete a una comunidad que mira el mundo desde abajo, desde lo pequeño, desde donde empieza la vida. Hoy abrimos nuestras alas para volar bajo, muy bajo, y descubrir que la verdadera maravilla del planeta cabe en el borde de una flor. El amanecer en el Amazonas colombiano no comienza con el canto de los pájaros, sino con la luz. Un sol tímido penetra la bóveda selvática como un dios indeciso, dejando caer haces dorados sobre un mundo que aún huele a lluvia. Entre esa penumbra sagrada, algo vibra en silencio. No es una flor, ni un colibrí, ni un reflejo, es un ala. Y luego otra. Un par de alas que cortan el aire como espejos líquidos. Así aparece, como un pensamiento fugaz entre los árboles, la mariposa morfo azul.
una joya viviente que no necesita cantar para ser la protagonista del escenario más exuberante del planeta. Su color no es pigmento, es ilusión. Un azul tan irreal que no proviene de tinta ni sangre, sino del arte secreto de la física. Escamas microscópicas que manipulan la luz como cristales místicos. Cuando vuela, el bosque entero parece latir con cada aleteo. Hay quienes dicen que verla es recibir un mensaje, una señal de que la selva aún respira. En las culturas indígenas, se le considera el alma de los árboles. Porque no camina ni caza ni ruge, pero encarna el espíritu invisible de la selva, bello, frágil, esencial. La morfo no es un espectáculo constante. Como todo lo precioso, se muestra y se esconde. Se alimenta de savia fermentada, de frutas podridas, de néctares dulces que otros insectos ignoran. Su vuelo es errático, como si danzara borracha de luz. No huye del peligro con rapidez, lo confunde, lo deslumbra. Su parte inferior, de un marrón críptico con ojos falsos, le permite desaparecer en segundos cuando cierra las alas. Es dualidad pura, resplandor y sombra, anuncio y desaparición. Pero no está sola en su danza. Su existencia está ligada a las lianas, a los hongos, a los suelos húmedos donde nace el alimento de sus larvas. Cada ciclo vital depende del equilibrio de ese rincón húmedo del planeta. Si un árbol muere, tal vez muera una generación entera de morpós. Si una flor deja de florecer por el cambio del clima, otra belleza más se apaga sin testigos. Ella no emite un solo sonido, pero grita con su desaparición. Como oruga, fue apenas una línea temblorosa en una hoja. Una pequeña glotona de cuerpo rojizo, protegida por finos vellos que parecían advertir, no me toques. Su transformación fue un poema escondido en una crisálida color hoja, donde el tiempo, como un escultor ciego, fue tallando alas de vidrio y viento. Su metamorfosis es la más pura metáfora de la selva. Lo que parece inerte, contiene el futuro. Un dato asombroso es que su vuelo no es solo para desplazarse, sino para comunicarse. Los machos marcan territorio con su color y persiguen a las hembras en coreografías que han sido comparadas por los científicos con danzas rituales. El bosque, al verlas girar en espiral, asiste en silencio a una ceremonia que ocurre desde hace millones de años. Y cada individuo, con apenas semanas de vida, actúa como un actor antiguo de una obra que nunca repite función. En algunas comunidades amazónicas, las alas caídas de las morpós son recogidas no como trofeos, sino como amuletos. Son símbolo de esperanza, de respeto por lo efímero. Un anciano ticuna nos contó que, si sueñas con una morfo volando sobre tu cabeza, es porque el bosque quiere decirte algo que tu corazón aún no entiende. Son mensajeras, no solo entre flores, sino entre mundos. Y así, cuando el día avanza y la mariposa desaparece en la bruma como una palabra olvidada, algo queda flotando en el aire. Una nostalgia azul, un reflejo del alma del Amazonas. Pero cuando el sol comienza a caer y los rayos se tornan ámbar,
Otra criatura se prepara para entrar en escena. Desde las estribaciones de la Sierra Nevada, emerge un brillo metálico entre las piedras. Un escarabajo que porta en su caparazón los secretos de la montaña. Él será nuestro próximo encuentro, nuestra siguiente joya en este collar de maravillas invisibles. En la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el sol toca la tierra con devoción y los glaciares murmuran secretos a los cóndores, el tiempo se vuelve más lento. Allí, entre líquenes milenarios y helechos que desafían la gravedad, las piedras parecen respirar, cubiertas de musgo y silencio. Y sobre una de esas rocas, cuando el alba besa las laderas, un brillo rompe la monotonía mineral. No es oro ni cristal. Es un ser diminuto, pero majestuoso. El escarabajo joya, un guerrero de la luz vestido con armadura de arcoíris. Su caparazón es un milagro óptico. Cada segmento refleja tonos que cambian con el ángulo de la mirada. Verde esmeralda, oro fundido, zafiro líquido. Pero su brillo no es adorno. Es escudo, mensaje, misterio. Se mueve con lentitud casi ceremonial, como si supiera que cada paso es observado por los dioses de la montaña. Su forma compacta y aerodinámica es resultado de miles de años de adaptación al terreno rocoso, a la altitud, al frío que se cuela entre las hojas. Este escarabajo no es solo un reflejo ambulante, es un ingeniero del bosque. Al igual que otros coleópteros de su familia, se alimenta de madera muerta, acelerando el proceso de descomposición. Donde él camina, la vida se recicla. Es, en esencia, una chispa que transforma lo muerto en alimento, lo antiguo en semilla. Sin su trabajo, los nutrientes no regresarían al suelo, y el renacer de las plantas sería más lento, más triste. Lo fascinante es que este escarabajo no vive en soledad. Su vida se entreteje con líquenes, hongos y raíces profundas. Hay bromelias que florecen con más fuerza en los rincones donde él ha trabajado. Hay aves que siguen sus rastros para encontrar larvas escondidas entre la corteza. En la compleja red del páramo y el bosque montano, su papel es silencioso pero vital. Un solo ejemplar puede mover más materia orgánica en una semana que el viento en un mes. A nivel científico, su estructura ha inspirado incluso a ingenieros. Las microescamas de su caparazón poseen propiedades de difracción únicas, resistentes al desgaste y a la oxidación. Universidades del mundo han estudiado su piel para desarrollar materiales reflectantes, fibras ópticas y pinturas ecológicas. Así, lo que parece un simple insecto de montaña se convierte en puente entre naturaleza y tecnología, entre ancestralidad y futuro. Un día, durante una expedición con los arhuacos, una niña de cabello negro como la obsidiana extendió la mano para mostrar lo que creía era una piedra mágica. Era él, el escarabajo joya, inmóvil pero no muerto. Al sentir el calor de su palma, desplegó sus alas ocultas y voló como un suspiro metálico hacia las alturas. El silencio que dejó fue más profundo que cualquier canto. Aquel instante, la niñez, la montaña y el insecto,
Era la vida misma tocando su propio corazón. En las leyendas de los pueblos indígenas de la sierra, se dice que los escarabajos joya son los custodios del equilibrio. Que, si desaparecen, el sol se olvidaría de regresar por las mañanas. Es una metáfora, pero también una advertencia. Las especies como el dependen de microclimas precisos, de humedad, de sombra, de equilibrio. Un incendio, una tala, un cambio de temperatura, y su luz podría extinguirse sin testigos. Y cuando el crepúsculo se desliza por las pendientes nevadas, su brillo desaparece entre los líquenes como una promesa aún no cumplida. Pero en los valles más bajos, donde la humedad es una niebla que nunca duerme, otra criatura se prepara para surgir. Viene del Chocó, donde la selva es sinfonía y espejo, y sus alas se encienden como brasas flotantes. Es la libélula rubí, y ella, con su vuelo tembloroso, será nuestra próxima musa en este viaje de luces minúsculas. El cielo del Chocó no se abre, se deshace. Caen gotas gruesas como semillas, lavando la selva con una devoción que roza lo espiritual. Todo gotea, todo canta. Bajo la bóveda líquida del bosque, los ríos serpentean como arterias abiertas, y los árboles se visten de musgo hasta las raíces. Allí, cuando la lluvia da una tregua breve y los rayos del sol se filtran como cuchillos de ámbar, algo rojo corta el aire como un pensamiento veloz. No es fuego ni flor, es la libélula rubí, un relámpago vivo con alas de cristal. No hay criatura más efímera ni más exacta. Sus alas, casi invisibles, vibran con tal velocidad que pareciera que su cuerpo no volara, sino que flotara suspendido entre dimensiones. Pero es su color lo que la convierte en un suspiro inolvidable. Un rojo profundo, casi escarlata, como si su sangre se hubiera derramado por fuera de su cuerpo. La luz la atraviesa y la magnifica, como si cada célula supiera que está hecha para ser vista apenas unos segundos, y quedar grabada para siempre. Su vuelo es danza y cacería. Se desplaza en línea recta para luego cambiar de dirección con una agilidad imposible. Caza al vuelo, zancudos, pequeños dípteros, y hasta mariposas diminutas caen ante su emboscada aérea. Pero a diferencia del depredador que acecha, ella parece celebrar cada movimiento. Se mueve como si cada instante fuera único. Como si supiera que su tiempo es corto y debe hacerlo valer. Vive apenas unas semanas como adulta, pero en ese breve lapso, reina sobre los cielos de la selva. Su ciclo comienza en el agua, donde nace como una ninfa. Allí, en el barro, en las raíces sumergidas, crece durante meses, incluso años, como una criatura acorazada. Caza bajo el agua, respira con branquias internas, es una sombra que espera. Y luego, cuando el llamado interno es ineludible, emerge al mundo aéreo y se transforma en algo completamente distinto. Un ser de aire y luz. La metamorfosis de la libélula rubí es una transfiguración silenciosa, digna de los mitos que aún se cuentan junto al fogón.
Su presencia es un termómetro de la salud de los ecosistemas hídricos. Donde ella vuela, el agua está viva. Donde su reflejo roza la superficie, la pureza aún resiste. Científicamente, es bioindicadora. Si la libélula rubí desaparece, algo profundo ha comenzado a fallar. Por eso, verla no es solo un acto de belleza. Es una confirmación de que, al menos por ahora, la vida aún canta. Pero no todo es armonía. Las represas, la deforestación y la contaminación del agua están reduciendo su territorio. Cada vez son más los tramos de río donde no se ve su danza roja. Y sin ella, el aire parece más pesado, más callado. Lo que antes era un símbolo de eternidad fugaz, se convierte en un recuerdo apenas sostenido por el eco de la memoria. Cada pérdida es una grieta en el espejo de la selva. Una tarde, en una comunidad afrodescendiente cercana a Nuquí, un niño corrió detrás de una libélula rubí hasta tropezar en la orilla del río. Cayó de rodillas, pero no lloró. Se quedó allí, mirándola flotar sobre su cabeza como si fuera una estrella baja. «Ella me cuida del dengue», dijo, refiriéndose a cómo estos insectos regulan las poblaciones de mosquitos. En su inocencia, había captado la verdad que muchos adultos olvidan, que la belleza no es lujo, es defensa, es equilibrio. Cuando el sol cae y las sombras comienzan a deslizarse sobre las corrientes, la libélula se despide sin hacerlo. Simplemente desaparece, como si hubiera sido un sueño del bosque. Pero no todo queda en el aire. En las ramas cercanas, una vibración aguda se hace presente. Un sonido dorado, casi metálico, se repite como una clave. Es la voz de la próxima criatura que encenderá la noche con su música ancestral. La cigarra dorada del Valle del Cauca, guardiana sonora de la memoria vegetal. El Valle del Cauca despierta con una luz suave, como si el cielo aprendiera a respirar con lentitud. Las colinas verdes se pliegan en suaves ondas que imitan la música, y los cultivos de caña, extensos como un mar vegetal, crujen levemente con la brisa. En los bosques relictos que aún sobreviven en las laderas húmedas, donde la niebla abraza la tierra como una madre a su hijo, comienza a escucharse un zumbido antiguo, metálico, persistente. Es el primer canto del día. No de ave ni de rana, sino de algo más profundo. La cigarra dorada, un instrumento viviente del bosque. Antes de verla, se la escucha. Su canción nace como un hilo de sonido, una vibración que atraviesa las hojas, se desliza por los tallos y retumba en el pecho como un eco de los siglos. No hay una sola nota, hay un repertorio, pulsos largos, llamados cortos, cadencias rítmicas que anuncian el calor del día, la proximidad de la lluvia o el despertar de una nueva generación. Y en lo alto del árbol, como un pequeño sol posado en la corteza, brilla el cuerpo dorado de esta cigarra, resplandeciente como si el oro mismo hubiera decidido cantar. Su belleza no es común. A diferencia de sus parientes más opacos, esta especie luce un exoesqueleto metálico de color ámbar brillante,
con reflejos verdes y cobrizos. Bajo el sol, sus alas traslúcidas parecen vitrales vivos, y sus ojos, compuestos y saltones, capturan el movimiento de todo lo que se aproxima. No canta con la boca, sino con el abdomen, placas vibrátiles que funcionan como tambores. Es un arte biológico, una sinfonía ancestral codificada en músculos y membranas. Este canto no es un mero capricho. Es declaración y frontera. Los machos, al cantar, establecen sus dominios sonoros. Las hembras, al escucharlos, eligen con quién perpetuar la vida. Pero también sirve como escudo. Al cantar todos a la vez, generan una saturación acústica que confunde a los depredadores. Lo que para nosotros es música, para los murciélagos y aves nocturnas es laberinto. La cigarra dorada pasa la mayor parte de su vida oculta. Como ninfa, vive enterrada durante años, alimentándose de la savia de las raíces profundas. Nadie la ve. Solo cuando el tiempo es el justo, y la temperatura, y la humedad, decide salir. Trepa al tronco, rompe su viejo cuerpo y se convierte en una criatura alada. Ese instante, el paso de lo subterráneo a lo celeste, es una ceremonia que ocurre sin testigos, pero que transforma por completo la historia de un individuo que cantará solo unas semanas, y luego desaparecerá. Científicamente, este ciclo de vida subterráneo, largo y sincronizado, ha fascinado a biólogos por décadas. Algunas especies emergen en años primos para evitar la sincronía con depredadores. Aunque aún no se ha determinado si la cigarra dorada del Valle del Cauca sigue ese mismo patrón. Su aparición masiva tras ciertos inviernos deja entrever una inteligencia evolutiva profunda, como si el bosque mismo calculara la hora exacta del renacer. Un anciano campesino, en las montañas de Dapa, nos contó que de niño creía que las cigarras eran guardianas del verano. Cuando cantan fuerte, el sol vendrá con más fuerza, decía su abuela. Un día, atrapó una y la guardó en una caja de cartón, esperando hacerla cantar de cerca. Pero en el encierro, la cigarra enmudeció. Él aprendió así que hay músicas que solo existen cuando son libres. Desde entonces, nunca volvió a tocar una con sus manos. Cuando el calor del día comienza a apagarse y los cantos se tornan menos intensos, la selva se sumerge en una pausa. Pero esa pausa no es silencio, es transición. Porque cuando la noche se apodera del valle y la oscuridad cubre las ramas como una manta de terciopelo, un nuevo brillo aparece entre los pastizales y matorrales. No es un reflejo ni un espejismo. Es luz verdadera. Y no viene del cielo, sino de un ser diminuto con la capacidad de encender la oscuridad. La luciérnaga de los llanos orientales, mensajera luminosa de la noche profunda. El crepúsculo en los llanos no es una caída, es un respiro prolongado. El sol se rinde lento sobre las sabanas infinitas, y el mundo parece detenerse. Los morichales susurran con las últimas ráfagas, y las garzas dibujan su último vuelo antes del descanso. Pero cuando la oscuridad finalmente se asienta, cuando todo lo visible se convierte en silueta, comienza otro tipo de milagro. Aparece la luz.
no la que se proyecta desde un faro, sino la que nace desde el propio cuerpo de un ser minúsculo. La luciérnaga, joya errante de la noche tropical, comienza a danzar. No hay un destello igual al otro. Cada luciérnaga emite pulsos únicos, como si fueran notas en una partitura que solo ellas comprenden. La luz no es constante, es una cadencia. Se enciende y apaga con intención, como si cada destello contuviera un mensaje. Y en efecto, lo contiene. Lo que nuestros ojos perciben como un juego hipnótico es, en realidad, un lenguaje complejo, una danza de amor, de territorio, de advertencia y de seducción. La belleza de su luminiscencia radica en la química del asombro. En su abdomen, una reacción entre luciferina, oxígeno y una enzima llamada luciferasa produce esa luz fría, sin calor, pura energía. Es una bioluminiscencia perfecta, más eficiente que cualquier bombilla creada por el ser humano. Y lo más increíble, su intensidad no proviene del tamaño, sino del propósito. Cada chispa es una declaración de vida. En los llanos, las luciérnagas forman parte del imaginario popular. Se les llama lucecitas del alma o llamas del espíritu, y hay quienes creen que cada una es un mensaje de un ser querido que ya no está. Una creencia sencilla, pero profundamente poética, que da cuenta de la conexión que aún existe entre estas criaturas y las emociones humanas. En las noches sin luna, los niños del Bichada juegan a atrapar su luz entre frascos de cristal, como si quisieran conservar un pedazo del cielo en sus manos. Pero más allá de su mística, la luciérnaga tiene una misión concreta: regula plagas. Sus larvas, voraces, se alimentan de caracoles y lombrices, y en su etapa adulta, algunas especies cazan insectos más pequeños. Son piezas clave del equilibrio de la sabana húmeda, actuando en silencio, como centinelas con luz propia. Y si bien algunas especies no se alimentan como adultas, su presencia sigue siendo crucial para la polinización nocturna y para mantener los ecosistemas con diversidad funcional. Sin embargo, su brillo se ve amenazado. La contaminación lumínica está apagando sus danzas. En zonas donde los postes y vehículos han invadido la oscuridad natural, las luciérnagas se desorientan, no encuentran pareja, no se reproducen. Se extinguen no porque las maten, sino porque no pueden verse entre ellas. Morir por falta de encuentro. Una tragedia tan humana como entomológica. Las luces del progreso, sin regulación, están extinguiendo las luces del misterio. Científicamente, los patrones de destello han sido estudiados por décadas. En Colombia se han identificado al menos 20 especies diferentes, muchas aún sin describir formalmente. Y algunas de estas solo se encuentran en esta región. Su distribución está íntimamente ligada a la humedad del suelo y a la presencia de ciertos tipos de vegetación. Donde las luciérnagas no vuelan, la tierra ha perdido parte de su alma. Una noche, mientras grabábamos en una reserva natural cerca de Puerto Carreño, una niña de la comunidad sicuani señaló una luciérnaga y susurró: "Ahí va el espíritu de los ríos". Su voz era suave, pero su convicción era firme. En su mundo,
La luz no es solo física, es simbólica. Y al mirar cómo esa criatura desaparecía y reaparecía entre la maleza, comprendimos que sí, quizás el río canta con luz cuando todo lo demás calla. Y así, cuando la última luciérnaga apaga su lámpara natural, no lo hace con tristeza. Lo hace como quien cede el paso. Porque en lo profundo del bosque húmedo del Putumayo, entre ramas inmóviles que fingen ser parte del aire, otro maestro del camuflaje espera. No se mueve como los demás. No necesita brillar, porque él se disfraza de lo que no es, engaña al ojo, y vive entre verdades partidas. Es el insecto hoja, espíritu vegetal con corazón de insecto. En lo más profundo del Putumayo, donde el día apenas se filtra entre copas cerradas y la humedad pinta las piedras de verde, habita un ser que no parece estar. Todo en él es camuflaje, espera, silencio. Se balancea con la brisa como una hoja más, con nervaduras, manchas y bordes mordidos por la vida. Pero si se observa con el tiempo suficiente, si se detiene el aliento y se agudiza el ojo, el milagro se revela. Lo que parecía vegetal, late. Es el insecto hoja, uno de los maestros supremos del mimetismo, una ilusión perfecta tallada por millones de años de evolución. No hay mentira más bella. Su cuerpo, plano y delicado, imita no solo el color y la textura de una hoja, sino también su desgaste. Algunas especies tienen simulaciones de hongos, de mordiscos de oruga, incluso de puntos secos como si el sol los hubiera quemado. Cada detalle está al servicio de la invisibilidad. Y no es para seducir, sino para sobrevivir. En un mundo donde todo tiene hambre, ser invisible es el don más preciado. Pero este insecto no se limita a fingir con su aspecto, también actúa como una hoja. Cuando camina, se balancea como si fuera movido por el viento. Cuando está quieto, adopta posturas que rompen completamente su silueta. Incluso sus patas, delgadas y aplanadas, se pliegan como pecíolos vegetales. La selva lo respeta. Los depredadores lo ignoran. Solo los más expertos naturalistas logran detectarlo. Y, aún así, a veces dudan de lo que están viendo. Su hábitat está lleno de amenazas. Viven entre las ramas medias de los árboles, en los sotobosques húmedos donde la sombra es casi perpetua. Se alimentan de hojas verdaderas, aunque ellos mismos parezcan una. Son insectos nocturnos, discretos, con movimientos lentos y meticulosos. Durante el día, permanecen inmóviles, confiando en que su disfraz será suficiente. Y la mayoría de las veces, lo es. Su papel ecológico es sutil pero importante. Al ser herbívoros selectivos, ayudan a regular ciertas especies de plantas, evitando que dominen el sotobosque. Y al formar parte de la dieta de aves rapaces y mamíferos insectívoros, sostienen la compleja red alimenticia de la selva. Incluso en la muerte, siguen sirviendo. Sus cuerpos caídos, confundidos con hojas secas, alimentan el ciclo de descomposición y enriquecen el suelo. Desde la ciencia, se les conoce como Filidae,
una familia aún poco estudiada en Colombia. Su diversidad es tal que algunos ejemplares podrían representar especies no descritas. En el Putumayo, los biólogos aún encuentran sorpresas en cada expedición. El camuflaje no solo los protege de los depredadores, también los oculta del conocimiento humano. Están aquí desde antes que nosotros, y aún no los comprendemos del todo. Los sabedores indígenas del Alto Putumayo los consideran espíritus del bosque. Según algunas creencias del pueblo inga, el insecto hoja no es un animal, sino una señal. Aparece ante quienes tienen el don de ver más allá. Verlo es presagio de cambio, de decisiones que deben tomarse con paciencia. Por eso, al toparse con uno, algunos se detienen, lo observan en silencio, y luego continúan como si el tiempo se hubiera estirado un poco más. Esa tarde, al filmar en una rama baja cerca del río Mocoa, una hoja empezó a moverse contra el viento. La cámara captó el instante en que dos antenas emergieron del borde de la supuesta hoja. El lente tembló de emoción. En ese momento, supimos que lo invisible también reclama su lugar. Que lo pequeño, lo oculto, también merece ser contado. Y justo cuando el sol se oculta tras las copas de los cedros, la selva se vuelve a llenar de un murmullo húmedo. Bajo la corteza de los árboles, entre raíces y senderos de barro rojo, surge una criatura incansable, fuerte y organizada. No necesita disfraz, necesita números. Ella no camina sola, camina con cientos. Ella corta hojas, pero no para comerlas, sino para hacer crecer algo más. Se avecina la llegada de la hormiga arriera del Meta, agricultora milenaria y dueña del suelo que pisa. Cuando el día apenas comienza y la bruma se eleva desde la hierba tibia, se percibe un movimiento sutil que rasga el silencio. No es viento ni sombra, es un desfile. Miles de diminutas figuras marchan en columnas perfectas, portando sobre sus espaldas pedazos de hojas verdes como banderas en alto. Van y vienen sin pausa, entre raíces y piedras, cruzando troncos y riachuelos. Son las hormigas arrieras, las arquitectas del subsuelo, las jardineras invisibles del Meta. A simple vista, podría pensarse que se alimentan de lo que transportan. Pero el milagro está en el propósito oculto. Las hojas que cortan no se comen, son el cultivo. Debajo de tierra, en cámaras perfectamente ventiladas, las hormigas cultivan hongos que se consumen. Ellas son agricultoras desde hace millones de años, mucho antes que los humanos inventaran la azada. Una civilización de millones, organizada sin jerarquías humanas, pero con roles precisos e infalibles. Su belleza no es la del color brillante ni de la forma exuberante, sino la del orden. Cada una cumple su función: cortadoras, cargadoras, soldados, nodrizas, limpiadoras. Una armonía que surge del caos aparente. Cuando una hoja cae, otra ya ha sido tomada. Cuando una soldado se detiene, otra ya la reemplaza. Son la encarnación del trabajo colectivo llevado al arte.
La tierra que pisan es rica porque ellas la enriquecen. Su sistema de túneles permite la aireación del suelo, redistribuyen nutrientes y transportan semillas. Donde hay arrieras, hay vida fértil. Muchas plantas han evolucionado en simbiosis con ellas, aprovechando su capacidad de transporte y sus hábitos de limpieza. Sin saberlo, las arrieras regeneran bosques, activan el ciclo de la selva, sostienen al ecosistema desde sus entrañas. Los humanos del llano las conocen bien. Algunos las temen por su mordida poderosa, otros las respetan como símbolo de persistencia. En pueblos campesinos, se dice que una finca buena es donde hay arrieras, pues su presencia es señal de tierra viva. Los niños las siguen con fascinación, observando cómo se abren paso por senderos imposibles. Algunos incluso las han visto cortar líneas de ropa, o deshojar una planta ornamental en cuestión de horas. No actúan con malicia, actúan con método. Desde la biología, su nombre es Atta colombica, una de las especies más impresionantes del continente. Su colonia puede superar el 1.000.000 de individuos. La reina, enterrada en lo más profundo, puede vivir más de 15 años y es la madre de toda la colonia. Cuando muere, el hormiguero entero declina. El trono subterráneo cae, y con él, una nación invisible. En una de nuestras grabaciones cerca de Villavicencio, un aguacero repentino cubrió la sabana. Pensamos que todo se detendría, pero ellas siguieron. Cubiertas por gotas, con hojas resbaladizas, su marcha no cesó. Filmamos en silencio durante horas, hipnotizados por su determinación. No corren, no gritan, no dudan. Siguen, como si el mundo tuviera sentido en ese andar silencioso. Pero su existencia no es invulnerable. El avance de la frontera agrícola, los químicos del monocultivo y el pavimento sin alma están eliminando sus rutas. Algunas colonias colapsan sin que nadie lo note. Otras son envenenadas por temor o ignorancia. Destruir una colonia de arrieras no es un acto menor. Es acabar con una ciudad de vida, con una cultura distinta que lleva perfeccionándose desde antes que nosotros. Y cuando la última hoja entra al túnel, cuando la última hormiga desaparece entre la tierra húmeda, algo queda en el aire. El eco del trabajo silencioso. Porque en los Andes altos, donde el aire se vuelve cristal, y las flores parecen hechas de cielo, otro insecto aguarda. Uno que no corta, ni se esconde, ni ilumina, sino que poliniza con dulzura, sin aguijón, sin guerra. Se aproxima la abeja sin aguijón de Boyacá, guardiana de los páramos y tejedora de la miel más pura del altiplano. En la serenidad infinita de los páramos boyacenses, donde el aire es un suspiro frío y las nubes rozan la tierra como un manto etéreo, habita un ser que lleva en su cuerpo la esencia misma del equilibrio. No es la fuerza bruta ni el vuelo estridente lo que define su presencia, sino la delicadeza y la paciencia. La abeja sin aguijón, guardiana de flores olvidadas y tejedoras de redes invisibles, danza con una precisión que desafía el frío y el viento cortante.
Su tamaño reducido la convierte en una sombra fugaz entre el matorral, un destello de negro y bronce que apenas se distingue entre las flores silvestres del páramo. Pero la verdadera maravilla está en su labor incansable: polinizar especies que otras abejas no pueden tocar, sosteniendo así la vida de un ecosistema frágil y sublime. Cada vuelo es un acto de magia silenciosa, una coreografía vital que asegura la supervivencia de la vegetación que nutre la tierra y el agua. Sin aguijón, estas abejas no poseen el arma más común de defensa. En cambio, su protección reside en la cooperación, la discreción y un dulce regalo: la miel. No cualquier miel, sino un néctar de sabores complejos y propiedades curativas, guardado en panales ocultos dentro de troncos y cavernas naturales. Esa miel, venerada por comunidades ancestrales, es testimonio vivo de la armonía que puede existir entre humanos y naturaleza cuando el respeto guía la relación. La estructura social de estas abejas es un modelo de organización silenciosa y eficiente. En colonias pequeñas y cuidadas, cada individuo cumple un papel preciso. No hay prisa, no hay ruido, solo un orden paciente que ha evolucionado para enfrentar los rigores del páramo. Temperaturas fluctuantes, vientos constantes y un paisaje que parece siempre al borde de la transformación. Lo más fascinante es cómo estas abejas han moldeado, y a la vez, han sido moldeadas por la flora del altiplano. Son las únicas capaces de polinizar ciertas flores de frailejones y plantas endémicas, especies que dependen enteramente de ellas para perpetuarse. La extinción de estas abejas supondría la desaparición de muchas de esas flores, un efecto dominó que transformaría radicalmente el paisaje del páramo. En la ciencia, su estudio es reciente y aún escaso, pero creciente. Investigadores han documentado su sensibilidad a cambios ambientales y su dependencia estricta de un hábitat protegido. Son indicadores vivos de la salud del ecosistema, mensajeras diminutas que reflejan la calidad del aire, el suelo y el agua que rodean sus colmenas. En la tradición local, la abeja sin aguijón es símbolo de paz y paciencia, asociada a la dulzura de la vida y a la persistencia en la adversidad. Cuentan los abuelos que escuchar su zumbido es como oír la voz misma del páramo, un susurro que invita a cuidar el hogar común. Esa voz, casi imperceptible, nos habla de la fragilidad y la fortaleza entrelazadas en la naturaleza. Un día, en medio de la neblina, un niño campesino vio como una abeja sin aguijón se posaba con calma sobre la flor de un frailejón. Sin miedo, observó cómo bebía el néctar y luego emprendía vuelo hacia otro destino. Como un mensajero que cumple su deber sin pausa ni aplauso. En esa escena simple, se encerraba el milagro de la vida que sigue su curso. Delicada, invisible y eterna. Así, el páramo continúa, custodiado por seres pequeños pero inmensos en su importancia. El vuelo silencioso de esta abeja es un recordatorio de que, en el reino de lo diminuto, reside el corazón latente de toda la tierra. En este viaje por los rincones más escondidos de Colombia, hemos descubierto que la grandeza no siempre se mide en tamaño ni en ruido, sino en la delicadeza con que la vida se sostiene a sí misma.
Los insectos que habitan estas tierras son guardianes invisibles, portadores de un equilibrio tan antiguo como las montañas y tan frágil como una luz de luciérnaga. Son joyas vivientes que, en su vuelo, camuflaje o brillo, nos enseñan que la biodiversidad no es solo un tesoro para admirar, sino un tejido vivo que une el destino de cada criatura, incluida la nuestra. En cada aleteo, en cada marcha silenciosa bajo la tierra, en cada destello fugaz en la noche, reside un mensaje profundo. Cuidar lo pequeño es cuidar el todo. La selva, el páramo, la sabana y la montaña nos hablan a través de estos seres diminutos y poderosos. Ellos nos invitan a mirar más allá de lo visible, a escuchar el susurro de la naturaleza que a menudo olvidamos, y a reconocer que, en la armonía de la vida, cada ser, por pequeño que sea, tiene un papel insustituible. Desde el canal Bichólogo te invitamos a ser parte de esta historia, a suscribirte, comentar y compartir esta pasión por lo invisible pero esencial. Únete a una comunidad que celebra la vida en todas sus formas y tamaños, que defiende la naturaleza desde la ternura y el conocimiento. Porque juntos, con pequeños gestos y grandes sueños, podemos proteger ese latido esmeralda que nos une a Colombia y al mundo entero. Bajo el cielo dorado del amanecer, Ocaña emerge entre montañas cubiertas de neblina, en el nororiente de Colombia, abrazada por la cordillera oriental y custodiada por el río Algodonal. Un territorio que se alcanza tras recorrer las carreteras que ascienden desde Cúcuta o Bucaramanga, conectando la tradición andina con la riqueza caribeña. Allí, más allá de las plazas históricas y los cafetales, late un universo invisible, un reino de diminutos guardianes que tejen redes de seda en la penumbra. Que transforman el estiércol en fertilidad, que cruzan el cielo en vuelos migratorios interminables y que sostienen, con un silencio milenario, el equilibrio de la vida. En los guardianes ocultos de Ocaña descubriremos a la dama roja que protege los cultivos, a los escarabajos que limpian los suelos, a las mariposas que viajan sin fronteras, a las hormigas que construyen imperios bajo tierra, a las arañas que diseñan arquitecturas de luz y a las libélulas que cazan en el aire, todos unidos en una misma misión: recordarnos que sin ellos, nuestro mundo sería apenas una sombra de lo que hoy conocemos. El río Algodonal corre como un hilo vital que une los paisajes de Ocaña, atravesando cafetales, huertas y relictos de bosque seco, donde cada sonido y cada movimiento narran un secreto antiguo. En sus orillas, los colibríes se disputan el néctar de las flores, mientras abejas y mariposas convierten los campos en un escenario vivo de colores en constante transformación. Aquí, en el corazón de norte de Santander, la vida se expresa con una fuerza indomable, y los protagonistas de este equilibrio no siempre son los más visibles, sino aquellos que trabajan en silencio bajo la tierra, en las ramas y en el aire. Los insectos y arácnidos de Ocaña son los verdaderos arquitectos del ecosistema, los que reciclan lo que nadie quiere, los que defienden cultivos sin armas ni venenos,
los que cruzan el cielo en migraciones imposibles, y los que diseñan trampas invisibles bajo la luz de la luna. Son seres que nos hablan de resiliencia, de ingenio y de cooperación, diminutos pero esenciales, ancestrales y al mismo tiempo frágiles frente al paso arrollador del ser humano. En este viaje conoceremos a 8 especies que nos revelarán un universo escondido. Desde las mariquitas que protegen los campos hasta los escarabajos que entierran la vida para hacerla renacer, pasando por hormigas que construyen imperios subterráneos, mariposas viajeras que cruzan continentes, libélulas que cazan con precisión milimétrica, arañas que tejen arquitecturas de seda y hasta mosquitos que, aunque temidos, nos recuerdan lo complejo que es el equilibrio natural. Este documental, Los guardianes ocultos de Ocaña, es una invitación a mirar con nuevos ojos lo que siempre ha estado allí, el alma diminuta que sostiene nuestra existencia. En los campos bañados por el sol de Ocaña, entre montañas que abrazan valles fértiles, aparece un ser diminuto que guarda un poder inmenso. La vaquita de San Antonio, Cycloneda sanguínea. Su caparazón rojo, pulido como un rubí bajo la luz del día, no es solo un adorno de la naturaleza, sino un símbolo ancestral que el hombre ha asociado con fortuna y esperanza. Pero aquí, en esta tierra, su verdadera grandeza no está en los mitos que la rodean, sino en su silenciosa labor de equilibrio. Cada hoja, cada tallo de maíz o de frijol, se convierte en un escenario de lucha. Los pulgones, esas plagas que amenazan la vida de los cultivos, multiplican su presencia como ejércitos invisibles. Y ahí, como una guardiana incansable, aparece la Dama Roja. No porta espadas ni armaduras, pero su voracidad es su fuerza. Con cada pulgón devorado, asegura que el fruto de la tierra siga su curso, que las manos campesinas puedan recoger cosechas dignas, que la vida no se rompa en este delicado tejido agrícola. La belleza de la vaquita no está solo en su color, sino en lo que representa. La unión entre lo pequeño y lo grande, entre lo invisible y lo esencial. Es una guerrera discreta que nos recuerda que la naturaleza no libra batallas con estruendo, sino con constancia y equilibrio. Su labor es tan vital que, sin ella, los campos podrían quedar desnudos, sus hojas devoradas, su verdor marchito bajo el asedio de plagas insaciables. Ocaña, con su riqueza natural, se convierte en el escenario perfecto para este teatro biológico. Aquí, donde la vida humana depende tanto de la tierra, la Cycloneda sanguínea actúa como una aliada silenciosa. Los campesinos quizás no siempre la notan, pero la respetan y agradecen su presencia. Ella es un recordatorio de que, en cada rincón, existen héroes que no buscamos,
pero que trabajan por nosotros sin pedir nada a cambio. La vaquita de San Antonio es también un puente entre lo espiritual y lo científico. Para muchos, verla es recibir una bendición, un guiño del destino. Para los biólogos, en cambio, es la pieza clave en un rompecabezas ecológico que permite que los cultivos prosperen sin depender únicamente de químicos y pesticidas. En ella se cruzan la fe popular y la ciencia moderna, demostrando que ambos mundos pueden coexistir en el mismo ser. Así, esta diminuta dama roja se convierte en el primer guardián oculto de Ocaña. Su papel conecta con algo más profundo, la certeza de que los pequeños actos sostienen grandes equilibrios. Cada pulgón eliminado no es solo un insecto menos, es la promesa de una cosecha más abundante, el alivio de una familia campesina, la continuidad de una tradición agrícola que lleva generaciones latiendo en estas tierras. Y mientras el viento recorre los cultivos y las montañas proyectan sus sombras sobre los valles, la cicloneda sanguínea avanza incansable. No necesita reconocimiento ni aplausos, porque su esencia está en dar vida a otros. Ella nos recuerda que la grandeza no se mide en tamaño, sino en impacto, y que en los pequeños seres habita la fuerza que sostiene al mundo. Así inicia nuestro viaje por los guardianes ocultos de Ocaña, con la Dama Roja como la primera protagonista. Una centinela discreta que enlaza lo humano y lo natural, lo mítico y lo tangible. Su historia abre el camino hacia otros guardianes que también esperan ser descubiertos, porque en este documental no solo veremos insectos, veremos el alma de un territorio que respira a través de ellos. Tras la aparición de la Dama Roja que protege los cultivos con su delicadeza y voracidad, nuestro viaje por Ocaña nos conduce hacia otro guardián, muy distinto en forma, pero igual de crucial en propósito. Allí, entre los rincones húmedos del bosque y los pastizales donde el ganado deja su rastro, surge un ser de fuerza descomunal, el escarabajo coprófago del género Dichotomius. Un héroe que, lejos de brillar con colores llamativos, prefiere vivir en la penumbra de la tierra, donde su labor pasa inadvertida, aunque su impacto resuene en la vida misma. Estos pequeños titanes arrastran, entierran y transforman lo que muchos desprecian, el estiércol. Para el ojo humano, puede parecer un simple desecho. Para ellos, es el tesoro que sostiene a su especie y al bosque entero. Con paciencia y músculos que superan en proporción a cualquier atleta humano. Ruedan bolas de excremento que parecen desproporcionadas a su tamaño, y las entierran bajo el suelo. Allí,
En la oscuridad ocurre el milagro. El estiércol se convierte en fertilidad, en alimento para las raíces, en el inicio de nuevos ciclos de vida. No hay gloria en su tarea, no hay aplausos ni mitos que los acompañen como sucede con la vaquita de San Antonio. Pero quizás en ese anonimato radica su verdadera grandeza. Los dichotomios son los limpiadores silenciosos, los guardianes invisibles que evitan que la tierra se ahogue en desechos. Gracias a ellos, los suelos de Ocaña se mantienen fértiles, respirando vida, listos para recibir semillas que más tarde se transformarán en alimentos, flores y sombra. Cada bola de estiércol enterrada es un acto de amor al futuro. Allí no solo depositan nutrientes, también aseguran la continuidad de su propia descendencia, pues en ese recurso crían a sus larvas. Es una herencia doble, para sus hijos y para la tierra. Este ciclo íntimo y poderoso nos revela una lección humana. De lo que despreciamos puede brotar abundancia. De lo que vemos como desecho puede florecer la vida. Al igual que la dama roja enfrentaba plagas para proteger los cultivos, los escarabajos coprófagos enfrentan el caos de los desechos para darle orden al ecosistema. Ambos insectos, aunque distintos, se unen en un mismo propósito: sostener el equilibrio que permite a los humanos de Ocaña seguir cultivando, comiendo y viviendo en armonía con su entorno. Así, el relato continúa tejido como un tapiz en el que cada hilo, por insignificante que parezca, sostiene la trama entera. Observar a un Dichotomius trabajar es contemplar la disciplina de la naturaleza en su máxima expresión. El insecto empuja sin descanso, lucha contra pendientes, tropieza y vuelve a levantarse, siempre con el objetivo claro de cumplir su tarea. Su fuerza física nos impresiona, pero más aún su perseverancia. ¿Cuántas veces, como humanos, dejamos caer nuestra carga al primer obstáculo? Ellos, en cambio, nos enseñan que la constancia, aunque invisible, es la verdadera llave de la permanencia. En los suelos fértiles de Ocaña, donde el estiércol se transforma en abono gracias a estos recicladores, se gesta la vida futura de toda una región. Sus actos minúsculos, multiplicados millones de veces, sostienen a los bosques, los cultivos y las comunidades humanas que dependen de ellos. Sin escarabajos coprófagos, el paisaje sería otro. Desechos acumulados, suelos agotados, un ciclo roto. Su presencia silenciosa es garantía de continuidad. Y así, el camino que comenzó con la dama roja sobre las hojas nos lleva ahora bajo la tierra, donde los titanes oscuros labran en silencio el porvenir de Ocaña. Ellos no brillan, no vuelan en colores, no inspiran canciones populares, pero su trabajo es tan vital como el aire que respiramos. Son los recicladores del bosque, guardianes ocultos que nos muestran que en la naturaleza,
Nada se desperdicia y todo se transforma. Y aún quedan más secretos por descubrir, más protectores diminutos que esperan para revelarnos el alma de esta tierra. Después de recorrer la tierra con los titanes oscuros que transforman desechos en fertilidad, la mirada del documental se eleva nuevamente hacia la luz, hacia lo etéreo y lo frágil. Allí, en los jardines escondidos de Ocaña y en los matorrales que bordean sus caminos, aparece un ser que contrasta con la rudeza del escarabajo, la mariposa Calicopis isobeon. Su presencia es discreta, apenas perceptible al ojo distraído, pero quien se detiene a observar descubre una joya viva, una obra de arte diminuta que guarda en sus alas el susurro de lo sutil. No es una mariposa famosa ni protagonista de grandes migraciones como la monarca, pero en su silencio encierra la esencia de lo que significa la vida. Belleza en lo efímero, fragilidad que sostiene la esperanza. Sus alas, delicadas y con tonos suaves, parecen pintadas con la intención de pasar desapercibidas, como si supiera que su fuerza radica en no llamar la atención. Sin embargo, para quienes entienden el lenguaje de la naturaleza, cada aleteo suyo es un recordatorio de que incluso lo más pequeño puede llenar de significado a un ecosistema. Mientras los escarabajos coprófagos trabajan bajo la tierra, ocultos en la penumbra, Calicopis isobeon danza sobre la superficie, entre flores y rayos de sol que se filtran entre las ramas. Ambos, aunque opuestos en su manera de existir, se conectan en un mismo ciclo. Lo que los escarabajos devuelven a la tierra, esta mariposa lo aprovecha en forma de néctar, prolongando así la cadena que mantiene la vida en Ocaña. La fuerza de lo subterráneo se une con la ligereza de lo aéreo, demostrando que la naturaleza no entiende de jerarquías, sino de armonías. Observarla posarse sobre una flor es presenciar un instante de poesía pura. Su cuerpo ligero tiembla con cada brisa, y sus alas, aunque frágiles, sostienen un destino. El de polinizar, el de embellecer, el de recordarnos que la vida también se alimenta de lo delicado. En un mundo donde muchas veces solo admiramos lo grande y lo llamativo, Calicopis isobeon nos enseña a valorar lo pequeño, a detenernos, a respirar. Esta mariposa es símbolo de la vulnerabilidad de los ecosistemas. Un cambio brusco en el clima, el avance del cemento, la pérdida de plantas nativas, todo puede hacer que desaparezca sin dejar huella. Y con su ausencia, perderíamos no solo a un insecto, sino a una parte de la poesía viva de Ocaña. Así, su fragilidad se convierte en un llamado silencioso a cuidar lo que todavía late en los jardines y en los matorrales olvidados. Quizás su mayor fuerza no está en lo que hace, sino en lo que representa. Calicopis isobeon nos recuerda que la belleza no siempre se grita, a veces susurra. Que la importancia no siempre se mide en tamaño,
sino en la capacidad de inspirar asombro y respeto. Su existencia se convierte en un espejo en el que los humanos deberíamos mirarnos. Somos frágiles, pasajeros, pero capaces de dejar un rastro de belleza si sabemos vivir en equilibrio. La dama roja del control biológico, los titanes recicladores del bosque y ahora esta mariposa diminuta nos revelan que la historia de Ocaña no se escribe solo con grandes gestos. Cada ser, por insignificante que parezca, aporta un capítulo en la construcción de un mundo más diverso y sostenible. Todos son hilos que, tejidos juntos, conforman la tela invisible que sostiene a la vida. Y mientras ella se aleja flotando entre pétalos y brisas, nos prepara para el encuentro con otro viajero. Un ser alado que, a diferencia de esta joya discreta, ha conquistado al mundo entero con su travesía. El próximo guardián de Ocaña nos enseñará que la perseverancia y la migración pueden convertirse en leyendas vivientes. Después de seguir los delicados vuelos de la joya diminuta, nuestra mirada se eleva hacia una viajera incansable, un ser que desafía distancias y fronteras con cada aleteo. La mariposa monarca, Danaus plexippus. Mientras Calicopis y Sobeo nos enseñó la belleza de lo efímero, la monarca nos muestra la fuerza de la perseverancia y la resistencia. Sus alas naranjas y negras son faros que surcan el cielo, recordándonos que incluso los seres más delicados pueden conquistar continentes enteros. Ocaña, con sus valles y montañas, se convierte para ella en un punto de descanso en un viaje que abarca miles de kilómetros. Cada planta que roza, cada flor que visita, es un respiro que le permite continuar su travesía. La monarca no conoce fronteras políticas ni humanas. Su ruta está guiada por el instinto y la memoria de generaciones. En ella vemos que la libertad y la migración son parte del diseño natural, un recordatorio de que la vida no siempre se mide en territorios, sino en movimiento y propósito. Sus alas cuentan historias de supervivencia, de climas extremos, de predadores y obstáculos que superar. Cada viaje es una epopeya diminuta que conecta Ocaña con regiones lejanas, con bosques, lagos y campos que nunca podremos tocar, pero que ella recorre con determinación. Observar a la monarca es comprender que la naturaleza no entiende de límites, que cada criatura, por pequeña que sea, puede tener un impacto que trasciende lo visible. La monarca también nos enseña sobre la fragilidad y la adaptación. Las plantas que necesita para alimentarse y reproducirse son escasas, y sin ellas, su ruta podría perder sentido. En ese equilibrio delicado entre dependencia y resistencia, la mariposa se convierte en símbolo de la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la importancia de cuidar cada especie que, como ella, sostiene hilos invisibles que conectan mundos lejanos.
Conectando con los capítulos anteriores, vemos un patrón. La dama roja protege lo cercano, los escarabajos transforman la tierra y la joya diminuta nos recuerda la belleza del detalle. Ahora, la monarca expande nuestro horizonte, enseñándonos que los guardianes de Ocaña no solo trabajan bajo nuestras miradas, sino que participan en un entramado global de vida, donde cada aleteo cuenta. Su presencia inspira respeto y asombro. Mientras vuela sobre jardines y campos de cultivo, parece recordarnos que la vida es un viaje que combina resistencia, intuición y delicadeza. Cada flor que toca es una estación, cada descanso una lección, y cada partida una promesa de retorno. En su vuelo, la monarca lleva consigo la memoria de Ocaña y la conecta con la vastedad del mundo. En los ojos de quienes la observan, esta mariposa encarna esperanza. Su migración nos recuerda que lo que comienza en un pequeño jardín o en un valle fértil puede tener repercusiones infinitas. Así como la vaquita roja y los escarabajos transformaban lo local en equilibrio, y la joya diminuta nos enseñaba la belleza de lo sutil. La monarca nos revela que lo que se emprende con constancia y propósito puede traspasar fronteras y generaciones. Y mientras se aleja hacia horizontes desconocidos, nos prepara para regresar a lo cercano, a lo que habita bajo nuestras manos y nuestros pies. Los insectos que trabajan la tierra, los que cazan en silencio y los que tejen estructuras perfectas. Con la monarca como guía, comprendemos que Ocaña es parte de un mundo más amplio. Un universo de guardianes diminutos que nos conectan con la vida en todas sus escalas. Mientras observamos a los guardianes de Ocaña desplegar su ingenio y labor, en Bichólogo te invitamos a mirar más allá de lo visible, a descubrir cada historia diminuta que sostiene la vida en nuestro planeta. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por mundos secretos, donde cada insecto tiene un propósito y cada mirada curiosa puede convertirse en acción. Tu interés y pasión por la naturaleza puede marcar la diferencia y proteger a quienes trabajan en silencio para mantener el equilibrio de la vida. Tras la travesía majestuosa de la monarca viajera, nuestra mirada desciende hacia un habitante más pequeño y controvertido, un ser que despierta respeto y temor a la vez. El mosquito Culex. Su tamaño diminuto contrasta con su impacto, y aunque para muchos su presencia significa molestia o peligro, dentro del intrincado entramado de la naturaleza cumple un rol esencial. Es un recordatorio de que la vida no siempre se manifiesta bajo términos de agrado, sino de equilibrio y propósito. En los charcos,
las orillas de ríos y en los rincones húmedos de Ocaña, el mosquito se reproduce con paciencia y precisión. Cada huevo depositado es el inicio de una nueva generación, y aunque muchos los consideren plagas, estas larvas se convierten en alimento para innumerables especies acuáticas y terrestres. Libélulas, aves y murciélagos dependen de su existencia, recordándonos que incluso aquello que nos incomoda forma parte de un ciclo vital mayor, un entramado que sostiene la diversidad y la abundancia. El Culex nos enseña que la vida funciona en red. Cada organismo, por pequeño o molesto que sea, tiene un papel que cumple con exactitud. Mientras las mariposas viajeras nos mostraban la libertad y los escarabajos coprófagos nos enseñaban la perseverancia subterránea. Este mensajero incómodo nos confronta con la realidad de que la naturaleza no es siempre amable con nuestros deseos, pero sí con su propia lógica de equilibrio. En los jardines y humedales de Ocaña, el mosquito es una prueba de resistencia. Su supervivencia frente a depredadores naturales, cambios climáticos y la acción humana lo convierte en un pequeño guerrero que enseña que cada vida, por más insignificante que parezca, tiene un propósito definido. Su existencia es un puente entre lo visible y lo invisible, un hilo que conecta ecosistemas y especies que dependen del sin que lo notemos. Observarlo es entender que lo indeseado también sostiene la armonía. Su zumbido persistente es un recordatorio de que la naturaleza no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Mientras muchos lo evitan, los murciélagos y las libélulas lo esperan como alimento, y en cada depredación se cierra un ciclo perfecto que renueva el aire, la tierra y el agua de Ocaña. Así, incluso aquello que percibimos como molestia puede ser vital para la vida que nos rodea. Este mosquito conecta los mundos que hemos explorado. De la monarca que cruza continentes, de la joya diminuta que danza entre flores, de los escarabajos que fertilizan la tierra. Nos recuerda que la armonía no surge solo de lo bello o lo agradable. También depende de aquellos que trabajan en silencio, de los que parecen incómodos o insignificantes, pero que sostienen la continuidad de la vida. En su diminuto cuerpo, la biología ha concentrado precisión y adaptación. Cada zancada aérea es un acto calculado, cada picadura un recordatorio de su relación con otros seres, y cada ciclo de vida un reflejo de la resiliencia de la naturaleza. Para los guardianes de Ocaña, el mosquito es tan importante como cualquier otro insecto. Sin él, la red de vida se vería alterada, y la armonía que sostiene a la región se debilitaría. Y mientras el sol cae sobre los humedales y los valles de Ocaña, el Culex desaparece en la penumbra, silencioso pero esencial, preparando el escenario para los próximos guardianes. Los que trabajan bajo tierra, los que construyen imperios subterráneos y los que cazan en las alturas, recordándonos que el equilibrio de la vida depende de todos, incluso de aquellos que nos resultan incómodos.
Tras la lección de equilibrio que nos dejó el mosquito Culex, nuestra mirada desciende hacia el suelo fértil de Ocaña, donde se mueve otra sociedad de diminutos guardianes. Las hormigas cortadoras de hojas, Acta sp. A primera vista parecen simples insectos, marchando en fila, cargando fragmentos de vegetación. Pero debajo de esa apariencia humilde se esconde un ingenio extraordinario. Arquitectas subterráneas que construyen imperios invisibles, laberintos que sostienen la vida bajo la superficie. Cada hoja que cortan y transportan es más que alimento. Es materia prima para sus hongos cultivados, su fuente de vida. Bajo tierra, en cámaras ocultas, transforman esa vegetación en nutrición, generando un ciclo que mantiene fértil el suelo de la región. La selva no solo crece sobre sus cabezas, crece también bajo sus patas, gracias a su labor constante. En cada túnel excavado, en cada cámara construida, se revela la perfección de un sistema que parece haber sido diseñado con precisión matemática. Como un ejército disciplinado, marchan y trabajan sin descanso, organizadas y coordinadas, cada una cumpliendo su función con eficiencia. Mientras el mosquito nos mostró la importancia de lo incómodo, las Acta nos enseñan la fuerza de la cooperación y la planificación. No hay héroe solitario en su mundo. Cada individuo es parte de un colectivo donde el éxito de la colonia depende de la entrega de todos. Es un ejemplo vivo de que la unión y la dedicación silenciosa pueden sostener ecosistemas enteros. Estas arquitectas también nos hablan de paciencia. Sus imperios subterráneos se extienden metros y metros, creciendo lentamente, pero con una resistencia que desafía el tiempo. Mientras la monarca recorre continentes y la joya diminuta danza sobre flores, ellas edifican bajo nuestros pies, recordándonos que la grandeza a veces se encuentra en lo oculto, en aquello que no vemos pero que mantiene todo en pie. Observar su labor es comprender un lenguaje antiguo, hecho de movimientos, feromonas y esfuerzos colectivos. Cada fragmento de hoja transportado es un acto de ingeniería natural. Un gesto de sostenibilidad que convierte lo ordinario en extraordinario. En ese ritmo constante, sentimos como la tierra respira gracias a ellas, como los nutrientes fluyen, como la vida se renueva en un ciclo que conecta superficie y subsuelo. Las Actas son también guardianas del equilibrio. Al reciclar la vegetación, evitan que el bosque se sature de materia muerta, contribuyendo a que nuevas plantas germinen y los ecosistemas se mantengan saludables. Son pequeñas arquitectas, pero su impacto es gigantesco, porque cada túnel, cada cámara, cada jardín subterráneo sostiene a miles de seres invisibles que dependen de su esfuerzo. En el contexto de Ocaña, estas hormigas cortadoras nos muestran que el poder no siempre se mide en fuerza física o en vuelo majestuoso, sino en constancia, organización y propósito. La vaquita roja protegía la superficie, los escarabajos reciclaban lo que parecía inútil, la joya diminuta nos recordaba la fragilidad, la monarca nos enseñaba la perseverancia y el mosquito nos mostró la importancia de lo incómodo.
Ahora, las Atta nos enseñan la nobleza de lo colectivo, la grandeza de lo invisible. Y mientras la luz del atardecer se filtra entre las hojas que transportan, entendemos que estos imperios subterráneos son el cimiento de la vida en Ocaña. Preparan el escenario para los guardianes que habitan entre la seda y la tela, aquellos que tejen redes de ingenio y paciencia, las arañas Orb-Beavers. Nuestro viaje continúa, sumergiéndonos en un mundo donde la creatividad y la estrategia se manifiestan en hilos de seda y estructuras perfectas, conectando cada capítulo en una sola narrativa de armonía y maravilla. Después de explorar los mundos subterráneos de la Atta y su imperio de hojas, nuestra atención asciende nuevamente, esta vez hacia las alturas de Ocaña, donde los rayos del sol se filtran entre las ramas y revelan un espectáculo de ingenio y paciencia. Las arañas Orb-Beavers, entre ellas la majestuosa Trichonepila. Suspendidas entre hojas y ramas, sus cuerpos reflejan la luz dorada del amanecer, y sus hilos brillan como filamentos de oro, testigos de un arte que combina ciencia y estética en perfecta armonía. Cada telaraña es un laboratorio de precisión, un instrumento de caza y, al mismo tiempo, una obra de arte. Allí donde los escarabajos reciclaban el suelo y las hormigas tejían sus túneles subterráneos, las Orb-Beavers crean estructuras que controlan la población de insectos en la superficie. Son guardianas nocturnas que equilibran la abundancia y protegen a la vegetación de plagas potenciales, recordándonos que la vida encuentra orden incluso en los rincones más delicados y frágiles del ecosistema. Observarlas es adentrarse en un universo de paciencia. Cada hilo es colocado con meticulosidad, cada nodo es un acto de ingeniería natural, y cada espera por su presa es un recordatorio de que la espera no es inactividad, sino preparación y estrategia. Son maestras de la eficiencia, enseñándonos que la fuerza no siempre se mide en poderío físico, sino en precisión, paciencia y armonía con el entorno. Las Orb-Beavers también representan la dualidad de la vida, belleza y letalidad, arte y necesidad, fragilidad y poder. Mientras la mariposa monarca cruzaba cielos interminables y la joya diminuta brillaba entre flores, estas tejedoras nos muestran que la supervivencia se puede lograr sin estruendo. Que la grandeza se puede sostener con hilos invisibles que sostienen ecosistemas enteros. Como las Atta construían imperios bajo tierra, las Orb-Beavers edifican sus dominios en el aire, conectando ramas y hojas con un tejido invisible que regula la vida. La red no solo atrapa presas, sino que mantiene un delicado equilibrio entre la abundancia y la escasez de insectos, controlando poblaciones y asegurando que la diversidad de Ocaña se mantenga estable. Son guardianas que, aunque silenciosas, sostienen la vida con cada hilo colocado. Cada telaraña también refleja la luz de Ocaña, creando un espectáculo que parece tejido con hilos de sol. En ellas, los insectos encuentran su destino y los ecosistemas encuentran su armonía.
La belleza se entrelaza con la función, recordándonos que la naturaleza no solo actúa con propósito, sino también con una estética que puede conmover al corazón humano. En el contexto de nuestro recorrido, estas tejedoras doradas son un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo sutil. Desde la vaquita roja y los escarabajos hasta la mariposa monarca y la satta, vemos un hilo conductor. Cada guardián, por diminuto que sea, contribuye a mantener el equilibrio. Las Orbeavers, en sus redes suspendidas, nos enseñan que la vida depende de la conexión, de los vínculos invisibles que sostienen a todos los seres. Y mientras el viento mece suavemente las ramas y las redes brillan con los últimos rayos del día, sentimos que el viaje por Ocaña nos ha revelado un principio profundo. La naturaleza es un entramado de guardianes diminutos que trabajan en perfecta sincronía, cada uno con su arte y su propósito. Desde lo subterráneo hasta lo aéreo, cada hilo, cada túnel, cada vuelo y cada telaraña nos prepara para descubrir al último de nuestros guardianes. Los vigilantes de los cielos y las aguas, las libélulas, que cerrarán este ciclo de equilibrio y armonía. Después de ascender con las tejedoras doradas entre ramas y telarañas, nuestro viaje culmina en los cielos y sobre las aguas de Ocaña, donde la última guardiana despliega su dominio. Las libélulas del género Sympetrum. Sus cuerpos iridiscentes brillan con cada destello de sol, y sus alas, transparentes y veloces, cortan el aire con una precisión que parece desafiar la gravedad. Son las cazadoras del aire, vigilantes de los ríos y lagos, símbolos de pureza y equilibrio en el ecosistema. Desde tiempos prehistóricos, estas criaturas dominan los cielos con vuelos acrobáticos que combinan velocidad, maniobrabilidad y un instinto de caza insuperable. Sus ojos, capaces de ver en 360 grados, detectan cada movimiento, cada sombra, cada posible presa. Mientras la monarca surcaba continentes y la joya diminuta danzaba sobre flores, las libélulas nos recuerdan que la supervivencia también se mide en vigilancia, rapidez y dominio del entorno. Su papel es fundamental. Controlan poblaciones de mosquitos y otros insectos voladores, asegurando que la abundancia no se convierta en amenaza. Así, mantienen el equilibrio que comenzó con la labor de la vaquita roja en los cultivos, continuó bajo tierra con los Dichotomius y la satta, y se expandió con la delicadeza de las mariposas y la precisión de las Orbeavers. Cada guardián de Ocaña se une en un mismo propósito: sostener la vida, observarla sobre los ríos, donde el agua refleja sus colores. Es presenciar un baile ancestral que conecta lo antiguo con lo presente. Su presencia anuncia la salud de los ecosistemas. Donde vuelan las libélulas, el agua es pura,
el aire está limpio y la biodiversidad se mantiene intacta. Son indicadores silenciosos, pero elocuentes, de que el equilibrio natural sigue vigente en Ocaña. Cada captura de presa es un acto de precisión y eficiencia. Nada se desperdicia. Lo que ellas consumen regula, protege y alimenta otros ciclos. Son un recordatorio de que, incluso en los gestos más pequeños, existe la armonía y la fuerza de la naturaleza. Mientras los insectos más visibles y coloridos capturaban nuestra atención, las libélulas nos enseñan que la elegancia y el control también habitan en lo fugaz y lo aéreo. Su vuelo conecta todos los capítulos anteriores. Desde la vaquita que protege lo cercano hasta el mosquito que incomoda y sirve, desde los ingenieros subterráneos hasta las tejedoras doradas, las libélulas integran los hilos invisibles de un ecosistema equilibrado. Son la culminación de la sinfonía de guardianes que habita Ocaña, recordándonos que la naturaleza es un entramado de fuerzas diminutas que sostienen el mundo. En cada mirada de sus ojos compuestos, vemos la historia de millones de años. Una memoria ancestral que nos habla de adaptación, resistencia y precisión. Mientras planean sobre ríos y lagunas, sentimos que el ciclo se cierra. Los guardianes de Ocaña nos han enseñado que cada vida, por pequeña que sea, cumple un rol indispensable, y que el equilibrio depende de todos, desde lo más visible hasta lo más oculto. Y así, al observar el reflejo de las libélulas en el agua, comprendemos que nuestro recorrido ha revelado un secreto profundo. Ocaña es sostenida por héroes diminutos, cada uno con su arte y propósito, cada uno indispensable. La vaquita roja, los escarabajos, las mariposas, el mosquito, la satta, las orbeavers y finalmente las libélulas, nos enseñan que la grandeza de la naturaleza no se mide en tamaño, sino en la armonía que todos juntos crean. Nuestro viaje concluye, pero la inspiración que nos dejan estos guardianes ocultos permanecerá, recordándonos que proteger la vida en todas sus formas es protegernos a nosotros mismos. A lo largo de este viaje por Ocaña, hemos sido testigos de la grandeza contenida en lo diminuto. Cada escarabajo que recicla la tierra, cada mariposa que vuela con propósito, cada hormiga que construye imperios bajo tierra, y cada araña que teje redes de equilibrio, nos ha mostrado que la vida se sostiene gracias a quienes pasan desapercibidos. Son ellos, los pequeños guardianes, los verdaderos arquitectos de la armonía en los ecosistemas, y su labor silenciosa sostiene el pulso de la naturaleza. Ocaña no es solo un paisaje de montañas, ríos y cultivos. Es un santuario vivo donde cada criatura tiene un rol fundamental. Desde la orilla del río Algodonal hasta los rincones más ocultos de la selva y los jardines urbanos, la biodiversidad late con fuerza gracias a estos diminutos héroes. Sin ellos, los ciclos naturales se romperían,
y la historia de la vida quedaría incompleta, mostrando que incluso lo más pequeño puede sostener a lo más grande. Al contemplar la complejidad de estos ecosistemas y la interdependencia de sus habitantes, entendemos que cuidar de ellos es cuidar de nosotros mismos. Cada hilo de telaraña, cada vuelo de mariposa, cada túnel subterráneo y cada zancada de insecto nos recuerda que la vida está entrelazada en un equilibrio delicado, y que nuestra responsabilidad como guardianes conscientes del planeta es protegerlo, admirarlo y aprender de él. Desde Bichólogo te invitamos a mirar más allá de lo evidente, a admirar y proteger a los diminutos guardianes que sostienen la vida en Ocaña y en todo el planeta. Suscríbete, comparte y únete a nuestra misión, porque cuidar a los insectos es cuidar la vida misma, y tu curiosidad puede transformar la manera en que entendemos y preservamos nuestro mundo.